Ahí pongo para grabar de nuevo. Profe, mi última mudanza y siempre quedan cosas apiladas y encontré el texto de Wallenstein. Imprimí en la fotocopiadora de la facultad en 4, cuando cursábamos en 4. Y bueno, viste, son esos textos que son tan importantes que no... Yo lo tiré. No, claramente. Son los textos que uno guarda, digamos. Sí. No, porque además, digo, esta noción de Wallerstein de la necesidad de abrir las ciencias sociales, ¿sí? Como una necesidad de supervivencia, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, que si las ciencias sociales no pueden pensar en esa alteridad, no pueden, no pueden pensar en estas nuevas formas de expresión de las prácticas y de los valores culturales y no pueden tenerlos en cuenta, bueno, claramente tienden a entrar en una crisis muy profunda. Y cuando se rompe esa certeza de la que hablaba, ¿no? Esa certeza hacia un futuro determinado, empieza y se rompen esos valores identitarios tan firmes como el valor de clase, por ejemplo, empiezan a surgir otros, eh, otras construcciones que de alguna manera parecían amparadas por esos conceptos, pero evidentemente en la propia práctica y en la propia enunciación de esos sujetos, esos conceptos no aparecen. Esos valores epistemológicos que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cuando Raymond Williams llegó a Cambridge? Es decir, eh, ¿qué se encuentra Raymond Williams en Cambridge? Con que se hablaba de la clase obrera, pero no se hablaba de él, que era un fiel exponente de la clase obrera. ¿Sí? Es decir, que bajo la conceptualización del funcionalismo de izquierda, se planteaba justamente una cuestión abarcativa que efectivamente lo que no hacía era abarcar estas subjetividades, ¿no? Y se acuerdan que nosotros hablábamos del giro hacia, o el repliegue hacia lo subjetivo, como una salvaguarda de la existencia de algo que evidentemente no estaba en los libros, que no aparecía dentro de las preocupaciones de la discusión de la modernidad. Y esto entra en contradicción con los movimientos emancipatorios, empieza a entrar en contradicción con los movimientos emancipatorios en los 70, ¿sí? Yo les traía una frase que me pareció impresionante de ay, Dios mío, hoy estoy complicado, pero hay un ruido ahí detrás que es medio... No, estuvimos viendo el tema de... A ver, voy a silenciar. Bueno, ahí está. Se autosilenció. Lo que plantea Jean-Paul Sartre, ¿sí? En el prólogo de Los Condenados de la Tierra, de Frank Fanon, que de alguna manera es el texto que pone el hincapié en lo que era el proceso de descolonización en Argelia, ¿sí? En África, contra la ocupación francesa. Y fíjense ustedes que lo escribe un francés que no se puede, a ver, es un francés con todas las letras, de la mirada occidental, pero miren lo que plantea con respecto al colonialismo acá Jean-Paul Sartre. Dice, esperen que esto lo tengo anotado. Cuando un colonizado recibe su fusil, recibe su humanidad. Cuando un colonizado mata a un colonizador,
nace un hombre libre y queda un hombre muerto. Es fuerte, ¿no? Es decir, que su acción de existencia aparece a través del fusil, es decir, aparece a través de la supresión de su dominador. Lo que plantearía Freire en este sentido es que la única condición de posibilidad de aparición del universo vocabular, en este caso planteado por un hombre blanco, por un hombre occidental, por un hombre de la cultura afirmativa, es precisamente la supresión de su persona, que para el otro aparece como un acto de libertad en tanto y en cuanto lo deja ser, ¿sí? Lo deja existir. ¿Se entiende esto? La fuerza que tiene, ¿no? Entonces, Sartre dice, de alguna manera, nos tienen que eliminar para existir, ¿sí? El acto de libertad está en el fusil, porque no hay forma de una visibilización de ese otro, ¿no? Pero es un colonialismo a la inversa. Es el reconocimiento de que hay una tensión social que de alguna manera se resuelve a través de una acción metodológica concreta, ¿sí? En unas condiciones de posibilidad determinadas, en un momento histórico determinado. Y en ese momento histórico determinado, en esas condiciones de posibilidad determinadas, se plantea esto que después vamos a ver quizás con mayor profundidad del pensamiento de las emergencias que retoma de Sousa Santos de Ernest Bloch, ¿sí? Claro. Y bueno, cuando finalmente el no se convierte No, en algo diferente, ¿sí? En una posibilidad. Entonces, concretamente, el no a la dominación, el no al colonialismo, en este momento en particular, adquiere como diferencia esa posibilidad, ¿sí? Entonces, digo, yo lo traigo a colación porque me parecía interesante, digamos. Ahora, claramente la noción de la otredad, digo, porque además hay que comprender que bajo el peso del Partido Comunista Soviético, si se quiere, ¿no? De la Tercera Internacional, eh, bueno, ¿quiénes son los invisibilizados? Y fíjense ustedes que el esfuerzo que hace Mariátegui para justamente tratar de conectar, ¿no? Ese abismo que hay entre el universo teórico abstracto del Partido Comunista Soviético y la realidad efectiva latinoamericana, ¿no? Que eso se puede pensar como la distancia fantasmal que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, ya poniéndolo en los términos que lo plantea el propio de Sousa Santos, podríamos pensar que esta práctica política emancipatoria no se reconoce en las construcciones epistemológicas tradicionales, ¿sí? Y que la ceguera de la teoría tiene que ver justamente con que la teoría deja estar al servicio de las prácticas y de la experiencia y de la cosmovisión de los sujetos concretos, ¿sí? Entonces hay un divorcio entre la propia teoría y el sujeto real, ¿sí? Es decir, que la teoría se ajusta a un sujeto ideal, dejando de lado a ese sujeto real existente, y la aparición de ese sujeto real con un nuevo peligro, que es hacer hincapié en la práctica concreta del sujeto, pero perdiendo la dimensión teórica conceptual que permita inteligir más allá de su propia experiencia el mundo experiencial para, digamos, constituir una visión alternativa, ¿se entiende? Que no se desprende necesariamente de la propia práctica del sujeto. Es decir, no necesariamente de la experiencia inmediata de cada uno de los sujetos podemos llegar a lograr la idea de un proyecto político. ¿Se entiende? Ahí es cuando vienen las luchas
y se empieza a polarizar con las luchas innovadoras que vienen desde el lado del sur, ¿no? Las teorías que se empiezan a apropiar por esos silenciados, ¿no? Es que justamente es el llamamiento al que hace de Sousa Santos y las teorías Ajá. poscoloniales. Es Ah, decir, es a inteligir, ¿sí? Estas prácticas, estas experiencias, a partir justamente de poner en cuestión los propios saberes sobre los que se constituyen. ¿Sí? Te doy un ejemplo que me quedé pensando con lo que decías, que el prólogo de Sartre a la obra de Fanon. Aquello de matar al otro para existir, ¿sí? Y entonces yo pienso, no, desde el otro lado, digamos, digamos, eso que se le llama un poco despectivamente la cuestión mapuche, digamos, la lucha mapuche tehuelche acá en el sur, tiene, o sea, que es la construcción de mártires necesariamente para que se visibilicen sus, digamos, las demandas de la nación mapuche tehuelche, por ejemplo. O sea, tenemos a Rafael Nahuel, otros que no son de ahí, como Santiago Maldonado, una serie de, digamos, pareciera que es necesario matar al otro, pero acá es a la inversa, acá no estoy matando al colonizador, sino al históricamente colonizado. Por ahí yo ahora pienso, hace poquitos días, acá fue feriado provincial porque es el día de la jura de la lealtad de las naciones mapuches tehuelches a la bandera argentina, que es algo que estas naciones en la actualidad no están reconociendo. Desde el momento que hay como un giro de una revisión histórica y que se piensa, por ejemplo, la conquista del desierto, las campañas de Roca y toda la generación del 80 como un genocidio, a partir de la muerte del otro, de reconocer ese asesinato, hay una visibilización de ese otro. Digamos, pero me parece terrible que tenga que ser a través de la muerte siempre. Pero fíjate que, bueno, vamos a verlo un poco más adelante con el tema de la sociología de la emergencia igual, ¿no? Pero digo, el llamado de Sartre, que por ahí es tan fuerte que nos queda como una imagen ahí fuerte, digamos, es, no, la constitución del nosotros no tiene que ser a partir de la muerte de nosotros, sino a través de la muerte del otro, del que me está dominando. Ahora, las condiciones de posibilidad tienen que ver con los determinados contextos históricos. Esto es algo fundamental que después vamos a entender con la noción del todavía no, ¿sí? Que plantea esta conceptualización de Ernest Bloch que va a retomar acá de Sousa Santos. Entonces, y eso es interesante porque plantea que no siempre, en todo lugar y en todo momento, las tareas son exactamente las mismas. Y la imaginación sociológica tiene que ver justamente con eso, con la inteligencia puesta al servicio de entender los distintos momentos. ¿Sí? Pero vamos a llegar ahí. Primero, lo que habría que decir es que la sociología de las ausencias se construye a través de un proceso diseñado más o menos, ¿cómo podríamos decirlo? Deliberadamente, ¿sí? Es decir, que hay unos determinados mecanismos que constituyen la posibilidad de esta sociología de las ausencias. Y ahí los enumera. La monocultura del saber, es decir, que hay un criterio de verdad, que hay un criterio de constitución del saber, de la legitimidad del saber, que de alguna manera ya plantea un abismo con aquel saber que no entra dentro de esos criterios, ¿sí? Y expresa una no cultura y una cultura afirmativa, es la ignorancia o la incultura contra la cultura, la monocultura del tiempo lineal, como esta historia que tiene un sentido y un direccionamiento, y la aparición de ese otro como un no contemporáneo dentro de lo contemporáneo, pero que es un otro que de alguna manera nos atrasa del lugar hacia donde tenemos que ir. Esto, digo, traten de pensar, traten de pensar en nuestra realidad concreta. Digo, no voy a ir el ejemplo acá, pero es tal cual, ¿no? Es decir, la figura de ese otro que es un otro que nos atrasa al tren de la historia donde tenemos que estar subidos.
¿sí? Entonces, en segundo lugar, esa mirada. La monocultura del tiempo lineal sigue entonces la lógica de clasificación social, ¿sí? Que de alguna manera, a partir de la naturalización de las diferencias, poniendo al otro en un determinado lugar de clasificación, obviamente como un ser inferior, justamente lo que hace es naturalizar la propia desigualdad, ¿sí? La naturalización de la diferencia, pero no de que uno es diferente al otro y que se toleran, sino que directamente hay uno que domina sobre el otro y que esto naturalmente se tiene que dar así. Es decir, que naturaliza, niega la intencionalidad que hay detrás de esa jerarquía social y hace que la inferioridad de uno sobre el otro sea insuperable porque esa superioridad se da en términos de algo que es natural, ¿sí? Que no se puede discutir. La lógica de la escala dominante plantea entonces que es esta lógica de lo universal y lo global que de alguna manera aprisiona a lo particular y a lo local, ¿sí? Y finalmente la lógica productivista, ¿sí? Y digamos que es la lógica que ya sabemos, digamos, ¿no? La lógica de aquel que es capaz de producir y aquel que es incapaz, aquel que es el descarte, aquel que es un parásito, si se quiere, del trabajo y de la productividad del otro, ¿sí? Entonces digo, esas son las lógicas sobre las que se constituye un pensamiento que es epistemológico, pero a su vez es parte del sentido más común de los que tenemos, porque es parte de nuestro sentido común más básico. Y este llamamiento a descolonizar el saber es un llamamiento a desnaturalizar estas lógicas de funcionamiento de nuestro propio sentido común, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿A dónde va? Y ahora sí, quiero terminar con la sociología de las emergencias, que a mí me parece que es celestial, digamos. Me parece que es muy interesante lo que plantea. Obviamente retomando la figura de Ernest Bloch, ¿no? Pero esta separación que hace, digamos, del pensamiento tradicional, de la epistemología tradicional, del todo y la nada, ¿sí? Entonces, el todo y la nada es la conformación de ese pensamiento estático que de alguna manera reasegura el status quo, ¿no? Entonces, a la visión del todo y la nada, Bloch le contrapone la visión del no, ¿no? El no como algo diferenciado de la nada, ¿sí? Es decir, si vos te opones a algo, no crees en nada. Esta es la visión tradicional de la epistemología, digamos, tradicional, digamos, ¿no? Entonces, el no parece un no lugar, pero en realidad, para Ernest Bloch, hay una diferencia sustancial entre el no y la nada. ¿Se acuerdan ustedes más o menos de esta parte del texto o están muy perdidos? ¿Llegaron hasta acá? Sí, Es- en el segundo capítulo. no es el segundo capítulo, es el primer capítulo. La No última parte llega. del primer capítulo es la sociología de las emergencias. Sí, no, pero la parte de Ernest Bloch. Ah, no, en el primer capítulo tenés razón, pero sí, llegamos. Entonces digo, el no, No ahora, dice, o sea, porque la nada, en la nada, digamos, al contraponer el no a la nada, no está diciendo que no hay nada, sino que es un no, pero no es un no que niega la posibilidad, sino que es un no ahora que implica la posibilidad de generar una esperanza, o sea, que puede ser en otro momento, tal vez más exactamente. adelante, hoy plantea la idea de futuro. El no es la falta de algo, ¿sí? Pero a su vez expresa en su propia composición la propia voluntad de llenar esa falta. Cuando uno plantea que no a algo, y fíjense ustedes, ¿cuáles fueron los no más fuertes que pudimos ver en el último tiempo? Bueno, no sé, se me ocurre no al ALCA. No es que no exista nada, es que efectivamente en potencialidad, en ese no, había un proyecto alternativo. ¿Se entiende?
esto? El no de Alba. los pueblos, el no de los pueblos conlleva, si se quiere, la expresión en potencia de una visión alternativa. Y la imaginación sociológica en ese sentido es tratar de descifrar, si se quiere, cuál es esa alternativa. Pero en definitiva, el no siempre expresa una posibilidad contraria a la que, digamos, se opone, ¿sí? Y es muy distinta en ese sentido al todo, ¿sí? A lo absoluto, a lo que se plantea como absoluto, y como contraposición a que por fuera de ese absoluto no hay absolutamente nada, ¿sí? O sea, Entonces, que te en permite entrar potencia, en el debate, pero no le permite la discusión. Y porque ese debate se da por una forma hegemónica de la dominación. Y ahí es donde se siente derrotado, porque tampoco, por más que eh, se impere ese no, lamentablemente la fuerza hegemónica y toda esta forma de parece indiscutible dominación te pone ese límite. Hasta ahí. muy interesante lo que plantea Vanessa y entra justamente con lo que quería plantear ahora, que es la segunda parte de lo que plantea Bloch, ¿no? Porque no lo deja solamente ahí en la posibilidad de una alternativa. La vuelta de tuerca que hace, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro concepto? El todavía no, ¿sí? Y ese me parece que es la clave de la construcción política de la que está pensando de Sousa Santos como esto que plantea de cuál es la tarea, de alguna manera, con respecto a esto, ¿no? Entonces, va a plantear que la sociología de las emergencias consiste justamente en la investigación de las alternativas que caen en el horizonte de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? El todavía no es el modo, dice, es el modo en el que el futuro se inscribe en el presente y lo dilata. Es algo que se expresa en capacidad, es decir, en la capacidad propia que tiene el sujeto, ¿sí? Su potencia, y las condiciones de posibilidad, es decir, su potencialidad. La potencia y la potencialidad. Vaya, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir el todavía no? Quiere decir que ese no que se expresa de alguna manera y que de alguna manera conlleva a que hay una alternativa con respecto a esto, con respecto hacia donde no queremos ir, expresa un proyecto alternativo, pero que ese proyecto alternativo tiene unos todavía no. ¿Sí? Es decir, que hay una parte del conjunto que tiene una idea más global de hacia qué sí, es decir, si a esto no, qué sí. Bueno, vamos a una frase que me pareció que es impresionante y que me gustaría que la trabajemos porque sirve para entender esto. Bloch dice que junto a cada esperanza hay un cajón a la espera. ¿Qué quiere decir esto? Que junto a cada esperanza hay un cajón a la espera. Yo digo, es una frase que te Que nos da la fuerza interpela. para empoderarnos. Así, así, bueno. No sé, se me viene empoderación, la palabra así como, ¿sabés qué? Entonces vamos a buscar otra alternativa. Y ahí es cuando empieza también a fortalecer esa lucha, esa mirada hacia lo que nosotros sentimos como, Pero hay algo como más fuerte todavía, los vientos Vane. del sur, los vientos de... Hay O algo más sea, fuerte todavía en eso. En a cada ver, esperanza, si en cada esperanza hay un cajón a la espera, quiere decir que toda esperanza conlleva también la muerte misma de la esperanza. Y la muerte de la esperanza es una posibilidad real del propio proceso. Quiere decir que la esperanza hay que cuidarla. Esto me Dice, parece que es, si hay un cajón a la vuelta esperando a esta esperanza, de lo que se trata es de cuidar la esperanza. El todavía no tiene que ver justamente con cuidar la esperanza. Tiene que ver ok, con administrar la esperanza, con hacer la política. La vieja y tradicional epistemología que pensaba que ya había un camino decidido, definido, no entendía para sí misma un elemento fundamental, que es que a todo proceso
de flujo, le vienen procesos de reflujo. Que la política, que la imaginación sociológica, se trata de saber cuándo es el momento, y que no todos los momentos son iguales. No siempre la liberación tiene que ver con un tiro al opresor. No sé si se entiende. Lo que Sí, de hecho, planteó en algún momento Fanon, lo que planteó en algún momento tenía que ver justamente con un momento histórico determinado que fue el momento de una revolución, ¿sí? Ahora, no necesariamente la bandera huipala al lado de la bandera oficial boliviana nos va a llevar a un nuevo estado de cosas en el que la cultura se va a constituir en esa transnacionalidad que estaba defendiendo la Constitución boliviana, porque lo primero que estableció el golpe de Estado de Yanín Áñez es la bajada de bandera huipala. Eso hay que cuidarlo, y es un elemento de la política, es un elemento de esa imaginación sociológica, saber esos momentos. ¿Sí? A mí me parece que en ese sentido la sociología de las emergencias que plantea Bloch, en definitiva, es un mirar hacia adentro de la propia dinámica y la propia necesidad de la formación política de estas construcciones que muchas veces son movimentistas, que son fragmentarias, que tienen ideas muy dispersas y que necesitan de una imaginación sociológica para interpretarlas y para darles una finalidad política. ¿Se entiende hacia dónde voy? Y que eso conlleva una responsabilidad, porque a esa esperanza, porque a esos valores, les está esperando también el cajón de la muerte. ¿Sí? Es, perdón, profe, pero yo hoy estoy atravesada por múltiples cosas. ajá. De hecho, entré tarde porque estaba en la vereda de casa, porque no fui, porque no iba a llegar a la clase. Hoy había una movilización en vehículo por el No a la Mina, porque el 4 no marchamos por el tema del COVID, que explotó acá, pero Arcioni ayer, que es nuestro gobernador, estuvo hablando sobre la posibilidad de la zonificación y nos quieren imponer la minería a toda costa. Y entonces estaba afuera saludando y aplaudiendo a los autos que están daban vuelta por la ciudad. Y el movimiento es el no a la mina, digamos, pero ese no es, hay una posibilidad, digamos, pero si pensáramos desde esta idea de la escala dominante, de que las cosas van a ser de una manera siempre y que no hay oposición, digamos, y decir, bueno, si yo pensara que esto en algún momento la van a instalar, no tendría sentido la lucha, digamos, no tendría sentido en acercarse a ese movimiento, y no solamente eso, sino que no tendría sentido la construcción de ese otro proyecto posible. Y cuando vos recién decías que era fragmentado, es súper fragmentado, porque no hay hegemónicamente una posibilidad de, pensados en términos de PBI, No hay una desarrollo certeza. provincial. A ver, lo que se cae con el muro de Berlín es la certeza del lugar hacia donde vamos. Y cuando hay incertidumbre, no hay un lugar fijo que ya esté predefinido para dónde llegar. ¿Se entiende? Ese lugar hay que construirlo una y otra vez. Y como dice García Linera, ese lugar es el mar mismo, digamos, ¿no? El mar, justamente aparece una gran ola que nos permite avanzar y después retroceso. Y ola y retroceso. Es decir, y fíjense cuál fue la dinámica de algo que decía Linera hace mucho tiempo atrás y cuál fue la dinámica que tuvo la propia Bolivia y su estado plurinacional, ¿no? Es decir, quien pensaba hace un poco tiempo atrás, ¿no? En el golpe de Estado, que la situación que iba a estar viviendo Bolivia en este momento iba a ser esta. Y esta nueva situación ya no es igual que la anterior. Está lleno de todavía no. En el Cora, profe, en el Cora, para viernes, hoy, tomá, ¿sabés cómo? Ay, entrar después en una pedagogía de la emoción, entrar en eso que nos pasa, en esa esperanza de por qué estamos acá, me parece que da el canal de entender, ¿no? De cuidar esa esperanza, sí. De cuidar esa esperanza y cuál es entonces el arte
de esa imaginación sociológica. Entender cuándo es todavía no y cuándo es el ahora sí, le agregaría yo. ¿No? Digo, no sé, lo pienso en términos de la discusión del aborto, por ejemplo. ¿Cuándo es todavía no? Porque hay que cuidarlo, porque hay que entender la dinámica y hay que entender que eso en algún punto termina siendo, digo, que hay un determinado momento para avanzar sobre esa cuestión y piensen, ahora, esto nos lleva a pensar en perspectiva, ¿eh? Hace 20 años atrás el aborto era una cuestión. Hace 5 años atrás el aborto era una cuestión. Hace 3 años atrás les diría que el aborto era una cuestión. Y hoy, porque esa esperanza se fue cuidando, el aborto es otra cosa. Ahora, ¿cuándo deja de ser? Todavía no, para convertirse en ahora sí. Y eso es, sin ir más lejos, bueno, la necesidad de constituir una epistemología que pueda pensar ya no en términos de totalidad, ya no en términos de un lugar a donde llegar, sino que pueda pensar en las coyunturas. Lo que Laclau, de alguna manera, plantearía como la diferenciación entre la necesariedad, algo que se va a dar porque es una cuestión necesaria, objetiva, y la contingencia, que es del terreno de la política. Lo que es necesario, lo que se va a dar porque está planeado de antemano, no tiene nada que ver con la política. La política es poder entender esa contingencia, poder entender esos momentos, digamos. Entonces, es un llamado, en ese sentido, me parece, bueno, a entender los momentos, algo que nos va a servir para pensar también en términos de lo educativo, ¿sí? Y fundamentalmente porque nosotros proyectamos muchas veces un sujeto ideal que está del otro lado, ¿sí? Y bueno, esta necesidad de poder inteligir esa sociología de las ausencias que hay dentro de aquel otro, de poder de alguna manera desandar, ¿sí?, esa distancia que hay entre el conocimiento del que nosotros somos el centro y el otro está absolutamente desprovisto, ¿no? Pero a su vez entender que nosotros en ese lugar tenemos un rol, ¿sí?, que es apoyar esa emergencia, ¿se entiende? Es decir, no es que nosotros nos fundimos en el universo vocabular del otro y nada más. Esto no es lo que planteaba Freire, ¿sí? Porque la idea de direccionalidad siempre está en el centro de la escena. No se puede pensar la dimensión pedagógica sin pensar en la direccionalidad. Y no se puede pensar en la sociología de las emergencias sin pensar en que ese ejercicio de desaprender está siempre ligado a la necesidad de reconocimiento, pero a su vez de direccionalidad. Y la lógica de la sociología de las emergencias entonces está dada en el hecho de poder entender entonces cuáles son esos momentos en los que la emergencia, en que nosotros emergemos en algo nuevo, ¿no? Y bueno, digo, eso me parece que es lo central de esta noción de la sociología de las emergencias, ¿no? ¿Se entiende más o menos por dónde voy? Sí, lo que pasa es que te sentís como Raymond Williams cuando te pones a analizar todo esto. Por eso yo lo trataba de un ejemplo concreto en algo que pasó hoy a la mañana y pensaba, no es ese mismo movimiento, el No a la Mina hace 15 años, que el que es ahora, que estuvo atravesado por distintos momentos de la lucha docente los últimos 3 años en Chubut, se fragmentó, se multiplicó, se dividió, se volvió a unir, digamos, pero siempre eso, digamos, con la idea esta de que no hay, o sea, de que para toda esperanza hay un cajón, digamos, la posibilidad el cajón es la inexistencia, digamos, hay que cuidarla. Entonces,
la coyuntura hace que se reflote y que, pero ya no es la misma, digamos, y que vaya adquiriendo determinada identidad y determinados proyectos que ahora son todavía no, pero que con el tiempo van teniendo, digamos, van cambiando las mentalidades. Hace 15 años no había una noción de cuidado del medio ambiente que hay hoy en los pobladores de la zona. No, tendrías que escuchar a los niños acá de la zona, cómo cuidan el agua, que entienden que no sé, que hay químicos que son peligrosos para la salud, y son chiquitos. Hay nociones verdaderas y una forma distinta tal vez de ver qué es lo importante. Por ahí es una forma de contraponerse, no es agarro el fusil contra el capitalismo, pero es una forma de, no sé, llamémosle, se está buscando una alternativa, no sé, creo que eso es algo que tendría que de alguna forma seguir mirando esta sociología de las emergencias. Bueno, y ya que estás en el proceso y pudiste pensar en todo esto, seguramente te puede dar alguna herramienta para que puedas dirigirlo de otra manera. Entonces, eso, como parte de ese proceso, de lo que se trata es poder entender cuándo son los momentos, ¿sí? Para plantear qué cosas. Y sabiendo Entonces, que en definitiva... Sí, Se corta, ¿no? en ese sentido, ayer me llegó una nota de Infobae sobre que expulsaron en Entre Ríos a la encargada de los contenidos de la plataforma educativa sí. porque publicaron un material para abordar la desigualdad de oportunidades y esto de que las personas gocen de las mismas condiciones y posibilidades culturales, económicas y de contenidos sociales, ¿no? A través de un cuento que para la instancia de jardín o maternal, a través de un cuento que se llama Gorila Gorilón, Sí. que es de una autoría de un escritor coreano, y en donde el vocero de la política entrerriana dijeron de que no iban a permitir que la ideología entra a la escuela, digamos, ¿no? Como decía un compañero. Y me parece que esto, ¿no? Esta disputa de cuándo es el momento y cuándo no, pero es interesante. Totalmente, totalmente. Mira, yo ponía como ejemplo, Maxi, Voy a compartir la nota porque está buena te voy a leerla. cortar porque me queda poco tiempo, pero justamente hablaba de que Sí. es imposible sin la sociología de las ausencias pensar en fenómenos educativos como, por ejemplo, Paca Paca, ¿no? Que fíjense ustedes Sí. que quien de alguna manera rearma la historia es un sujeto que está del otro lado del abismo, ¿sí? Zamba recorre entonces momentos de la historia que aparecen como momentos naturales digamos, de una historia educativa no ideológica, ¿sí? Que es el pensamiento tradicional, y ese mismo recorrido es el que se pone en cuestión. Digo, de golpe aparece la ideología. Cuando se discute Sarmiento aparece la ideología. Esto es... ¿Pero por qué pasa eso? Porque esa es la construcción hegemónica. Todo aquello que aparece como ideológico es aquello que no aparece dentro del sentido común. Nuestra apuesta no solamente tiene que ver con visibilizarlo, sino entender los momentos, entenderlo como parte de ese entramado político. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que construir otro sentido común. ¿Se entiende? Para que no aparezca como ideológico, en definitiva. Aparece como ideológico